Hola y bienvenidos una vez más al lado B7. Hoy vamos a estar hablando de una de mis películas favoritas, Batman, de 1989. Hay tres superhéroes que son los más reconocidos de la industria. Tres superhéroes que todo el mundo conoce, más allá de ser o no un aficionado del género. Uno es Superman, el otro es Spider-Man y por supuesto, el Caballero de la Noche, Batman. El personaje del encapotado fue creado por Bob Kane y Bill Finger e hizo su debut en Detective Comics número 27 en 1939. Dada la buena acogida que tuvo el personaje, en 1940 tendría su propia línea de cómics, pero el éxito del Justiciero de Ciudad Gótica no se detendría ahí. En 1943, Columbia Pictures estrenaría su primera adaptación televisiva, bajo el simple nombre de Batman, aunque esta tendría varias diferencias con respecto al cómic. En esta serie, Batman, interpretado por Lewis Wilson, es un agente del gobierno de los Estados Unidos que intenta derrotar a los agentes japoneses comandados por el Dr. Daka, temática que iba en tono con los eventos históricos y políticos de la Segunda Guerra Mundial. La serie sería un éxito y tendría una continuación en 1949 con Batman y Robin. Pero en 1966 saldría la serie de televisión que volvería a poner al encapotado en boca de todos. Batman se estrenaría por ABC. La serie, protagonizada por Adam West, duraría 3 temporadas, recopilando un total de 120 episodios y una película. El éxito de esta serie no solo popularizó más aún el nombre de Batman, sino que ayudaría a levantar las bajas ventas de los cómics que el encapotado venía sufriendo desde 1964. Si bien la popularidad y el éxito de la serie protagonizada por West fue buena en un principio, tendría grandes costos para la imagen de Batman en un futuro no muy lejano. Después del éxito de la primera adaptación de Superman, dirigida por Richard Donner, se pensó que la próxima gran adaptación de cómic a la pantalla grande tendría que ser, sin duda, El Hombre Murciélago. En primer lugar, CBS se mostró interesado en producir una película llamada Batman in Outer Space, pero finalmente los derechos de la franquicia serían comprados por Benjamin Menniker y Michael Uslan. Ellos querían llevar a Batman a la pantalla grande, basándose mayormente en los cómics creados por Steve Englehart y el dibujante Marshall Rogers. Estos cómics, posteriormente, serían reeditados en una compilación en 1999, bajo el nombre de Batman Strange Apparitions. Si bien finalmente no terminaron siendo usados para la película, sí varias de estas historias fueron adaptadas en Batman, la serie animada, aparte de algunos diálogos que fueron utilizados por Nolan en su trilogía. Tom Mankiewicz se encargaría del guión que llevaría de título The Batman. La historia se centraría en los orígenes de Bruce Wayne y Dick Grayson e incluiría como villanos a Rupert Thomas y al Joker. Más tarde, John Peters y Peter Guber se unirían al proyecto e intentarían venderle la idea a diferentes productoras como Columbia y Universal, pero todos rechazaron el proyecto. Esto se debió a que la mayoría tenía la visión de Batman como una comedia infantil, imagen heredada de la serie de 1966. El guión se reescribió varias veces, hasta pensándolo en un proyecto más en el estilo de los cazafantasmas. Finalmente, en 1986, Warner Bros. Se vería interesado. Se contrataría al director Tim Burton, que venía del éxito de La Gran Aventura de Pee Wee Herman, pero no sería hasta que llegara el éxito de Beetlejuice que se le daría luz verde, y a Steve Englehart se lo buscaría como guionista. El director de Warner quería que el Pingüino, el Joker y Robin fueran parte de la historia, pero a Englehart le parecía que demasiados personajes no permitirían el buen desarrollo de la trama, así que decidió solo centrarse en el Joker. Aún así, Burton no estaba convencido con el guión y contrataría a Sam Hamm, quien luego escribiría el cómic Batman Blind Justice.
Hamm se uniría a la huelga de escritores, por lo que Jonathan James, Zachary Warren y Charles McEwan serían los encargados de terminar el guión. En el guión original de Hamm, Dick Grayson tendría un pequeño cameo. Además, veríamos una escena donde el comisionado Gordon, en sus inicios en la policía, ayudaba a un joven Bruce Wayne luego de la muerte de sus padres. Si bien esto finalmente fue descartado, sería retomado por Nolan en Batman Inicia. Finalmente, en 1988, el proyecto se pondría en marcha. Michael Keaton sería elegido para interpretar al Justiciero de la Noche, mientras Jack Nicholson sería su némesis, el Joker. Se dice que Nicholson no estaba interesado en el papel, pero Warner le dijo que Robin Williams iba a ser el personaje. Y tras saber esto, y aparte de una negociación de un enorme sueldo y parte de la taquilla, Nicholson aceptó. Esto enfurecería a Robin Williams, quien estaría durante años enojados con los ejecutivos de Warner, aunque finalmente se había pensado en él para interpretar al Acertijo en Batman Forever. Pero esto no sucedería, ya que la dirección de la película pasaría a las manos de Joel Schumacher, por elección de Warner. Para el papel de Vicky Vale se había pensado en Sean Young, pero esta tuvo un accidente de equitación, así que se sugirió a Michelle Pfeiffer. Pero esta estaba en pareja con Michael Keaton y a él le pareció que la relación no funcionaría en pantalla, aunque años después interpretaría a Catwoman en Batman Returns. Finalmente, el papel sería para Kim Basinger. El elenco se completaría con Billy Dee Williams como Harvey Dent, Robert Url como el periodista Alexander Knox, Pat Hingle como el comisionado Gordon, Michael Gough como Alfred Pennyworth, William Hootkins como el teniente Eckhart y Jack Palance como Carl Grissom, un jefe de la mafia inspirado en el personaje de los cómics, Rupert Thomas. Durante mucho tiempo se dijo que Adam West había sido convocado para interpretar al padre de Batman, Thomas Wayne, pero esto fue desmentido por el mismo actor, aunque sí dijo sentirse ofendido porque no pensaron en él para el papel de Batman. Pero junto con el inicio de la producción, llegaría la controversia. Por un lado, la imagen que el público general tenía de Batman, los cuales seguían asociándolo con la imagen de la serie de 1966. Si bien en el ambiente del cómic, la imagen de Batman ya había sido redimida por historietas como Dark Knight Returns o The Killing Joke, para el público general, esto era completamente desconocido. Y el otro problema fue la elección de Michael Keaton como protagonista, ya que para ese momento, Keaton solo se lo conocía como un actor de comedia. Esto enfureció a muchísimos fans que mandaron enormes cantidades de cartas a los estudios Warner, quejándose por esta elección. Hoy en día sería un hashtag en Twitter. Para calmar las ansias, durante las fiestas de 1988, se creó un pequeño tráiler que mostraba algunas escenas de la película sin música, cerrando con una escalofriante risa del Joker. Este pequeñísimo tráiler, el cual les dejo el link en la descripción, sería la chispa que iniciaría el boom de la Batmanía en 1989. De acá en más, se inició una enorme campaña publicitaria que sería acompañada por merchandising, desde juguetes, adaptaciones de cómics, novelas y hasta seriales. Finalmente, el film sería un éxito, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 1989, solo por debajo de Indiana Jones y La Última Cruzada. Esta fue la película que hizo entender al público y a los estudios que podían hacerse buenas adaptaciones de cómics. Esta cinta fue la que abrió la puerta a todas las adaptaciones al cine que vinieron después. No solo eso, sino que sería la base para crear Batman, la serie animada, la cual sería el inicio del universo animado de DC. En el video que aparece en el link podrán ver más sobre este universo animado. Ciudad Gótica cada día se vuelve un lugar más y más peligroso. Robos, policías corruptos
y mafiosos manejan las calles de la ciudad y nada parece detenerlos. Pero poco a poco, un nombre empieza a sonar fuerte entre los ciudadanos y los medios de Gótica. Se habla de Batman, un hombre o una criatura que imparte justicia desde las sombras. Una de las primeras cosas que destacan de esta adaptación es la fotografía y los escenarios. La ambientación es uno de los puntos más fuertes de esta cinta. Ciudad Gótica es retratada como una ciudad oscura y fría. Realmente se la ve sucia y perdida, como la ciudad de Nueva York en la década de los 70. Pero sus estructuras están claramente inspiradas en el expresionismo alemán, en films como Metrópolis. Mientras que la fotografía está sumamente inspirada en el cine negro o noir, que tuvo su apogeo entre los años 30 y 50. Pero esto no es un simple capricho estético. La historia y la narrativa de esta película son una historia de cine negro. Incluso algo muy curioso en esta película es que, si bien sucede en 1989, la estética de los personajes y los elementos de la ciudad como autos y calles recuerdan más a la década del 30 o del 40. Y esta idea sería aún más vistosa en Batman, la serie animada. Otra cosa a destacar es el buen trabajo en la dirección de parte de Tim Burton. Literalmente lleva la experiencia de un cómic a la pantalla grande. Si observamos detenidamente los encuadres generalmente de la película, son imágenes que parecen literalmente sacadas de las páginas de una novela gráfica. Esta imagen tan cuidada es sumamente importante porque es parte de la narración. Esta cinta cuenta mucho a través de sus imágenes. Por otro lado, tenemos las elecciones de Jack Nicholson como el Joker y de Michael Keaton como Batman. Dos elecciones sumamente acertadas. El Joker en este film, a diferencia de sus historias en general, tiene establecido un origen. En esta película es un mafioso llamado Jack Napier, quien está en busca de escalar en el mundo de la mafia de Gótica. Después de caer en un gran contenedor de químicos tras su primer encuentro con Batman, queda desfigurado no solo físicamente, sino también mentalmente. Y acá veremos una de las mejores personificaciones del Joker. Este Joker es un psicótico. Es una persona inestable mentalmente que vive en su propia realidad. Él ve el mundo a través de un lente sumamente distorsionado. Por otro lado tenemos al Bruce Wayne de Keaton, un hombre que vive constantemente atormentado en su cabeza, calmo por fuera, que se muestra sumamente distraído ante la gente, como si no entendiera qué está pasando, pero por dentro está constantemente analizando todo a su alrededor. El personaje denota una constante tristeza, la cual nunca le permite avanzar en la vida, porque vive en una espiral de terror, aferrado a la muerte de sus padres. Tal como el Joker, hay un poco de psicosis en Bruce. Él también vive en su propio mundo y también tiene una visión distorsionada de la realidad. En esta película se establece que el Joker es el asesino de sus padres. Esto crea una simbiosis en los personajes, ya que el Joker es el creador de Batman al matar a sus padres y Batman es el creador del Joker tras el accidente de la planta química. Este lazo entre ambos personajes los muestra como dos caras de una misma moneda. Ambos están en un mismo torbellino de oscuridad y mientras el Joker abraza esta oscuridad, Batman la manipula y la utiliza a su favor. Pero en consecuencia vive constantemente luchando una batalla interna que parece nunca terminar. Mientras que el Joker, a diferencia de él, simplemente es esa oscuridad. Él no tiene la necesidad de ocultarse. Una vez que cayó en los químicos, su verdadero ser se liberó, mientras que Bruce sigue ocultándose tras la máscara del murciélago. Gran parte del trasfondo que tiene esta película en sus personajes es debido a estar inspirado en el cómic de Alan Moore, The Killing Joke. El resto de los personajes entran en este concepto de cine negro. Vicky se nos introduce como una femme fatale,
Incluso su primer encuentro con Bruce en la fiesta lo deja embobado, como esa hermosa mujer que entra en la oficina de un detective privado. Aún así, aunque su personaje tiene esta aura de femme fatale, termina siendo más una damisela en apuros. No es un personaje que aporte mucho en sí a la historia. De por sí, cosas como ella entrando en la Baticueva o descubriendo que Bruce es Batman no tienen ningún impacto importante en la historia. Incluso, su vínculo e interés con el Joker es sumamente aleatorio. Con Knox pasa lo mismo. Es un personaje que queda bastante relegado y que solo pasa a ser un personaje chistoso. Si bien en un principio se lo ve como un periodista en busca de la verdad, termina siendo solo un nexo para que Bruce conozca a Vicky. Mientras que otros personajes como el comisionado Gordon o Harvey Dent solo tendrán pequeñas apariciones sin ninguna importancia. Si bien la historia detrás de Batman no es muy complicada, sus protagonistas son más complejos de lo que parecen. Y es que en realidad la historia gira en torno al conflicto entre el Joker y Batman. Todo lo que sucede alrededor son situaciones que constantemente cruzan sus caminos. Ellos están destinados a confrontarse. Batman de 1989 es un combo bastante completo. Tenemos una buena historia, una dirección cuidada, una ambientación trabajada, buenos efectos, buenas escenas de acción para su época, buenas interpretaciones y un elemento que también es sumamente difícil de ignorar, y este es la música. La banda sonora de esta película estuvo a cargo de Danny Elfman, un trabajo sumamente soberbio que sin él no sería la misma película. Sin olvidar que creó lo que sería hasta hoy el himno del hombre murciélago, la melodía por la que todos, hasta el día de hoy, seguimos reconociendo a Batman. Batman no fue solo una película de superhéroes, fue una película que marcó una diferencia en su momento. Sería la base por la cual se dictarían todas las siguientes adaptaciones de cómics como The Shadow o Dick Tracy. Ambas películas ya las vimos en el canal, así que pueden ver los videos. Después del éxito que resultó ser Batman de 1989, era inevitable que Warner Bros. Pensara en una secuela. A pesar de la presión del estudio, Tim Burton no se sentía seguro de realizar esta película, ya que consideraba que una secuela debía ofrecer algo nuevo que valiera la pena y la diferenciara de su antecesora. Sam Hamm, que había coescrito el guión de Batman de 1989 junto a Burton, tenía la idea de centrar la historia en el personaje de Harvey Dent, quien fue interpretado por Billy Dee Williams, y su transformación en el villano Dos Caras. Sin embargo, Warner quería que el siguiente villano fuera el Pingüino, ya que era el villano más destacado del encapotado después del Joker. La inclusión de Catwoman, o Gatúbela, se debió a que tanto Burton como Hamm encontraron al personaje más que interesante. Los borradores de Hamm ubicaban la historia directamente después de los acontecimientos de la cinta de 1989, centrándose en la relación de Bruce y Vicky Vale. El Pingüino era un villano con un estilo más mafioso, mientras que Catwoman era un personaje más sexualizado, con ropa sadomasoquista, que asesinaba a hombres sin ningún tipo de remordimiento. Ella y el Pingüino ideaban un plan para culpar a Batman del asesinato de varios hombres ricos de Ciudad Gótica, mientras buscan un tesoro secreto, búsqueda que los lleva a la mansión Wayne. El ambiente de la historia sería durante la Navidad, algo que conservaría la película final, y contaría también con la aparición del joven Robin. Pero ninguno de estos borradores lograron renovar el interés de Burton por dirigir la película. Finalmente, decidió aceptar dirigirla con la condición de que Warner le diera el control creativo de la secuela y reemplazó a Sam Hamm con el guionista Daniel Waters. Waters comenzó a trabajar en el borrador con dos instrucciones básicas de Burton. En primer lugar, Catwoman debía ser mucho más que un simple personaje sexy, y por otro lado, que Vicky Vale
fuera la exnovia de Bruce Wayne. En el borrador inicial, el Pingüino seguía siendo este típico gángster, sin mucho más que aportar. Así que ambos decidieron hacer un personaje mucho más animal, con un trasfondo mucho más trágico. También se sustituyó al personaje de Harvey Dent por el de Max Schreck, nombrado así en honor al actor Max Schreck, que interpretó al conde Orlok en la película Nosferatus de 1922. Este personaje representa un malvado empresario, ventajero y sin escrúpulos. En una primera instancia, se pensó que este personaje fuera el hermano favorecido del Pingüino. Dado que ya había tantos personajes en los cuales centrarse, se decidió eliminar el personaje de Robin, debido a que no tenía influencia en la historia e inicialmente solo aparecía como un mecánico que ayudaba a reconstruir el Batimóvil después de que el Pingüino lo estrellara. Burton y Waters comenzaron a tener desacuerdos con respecto a los cambios del guión, así que Burton termina contratando a Wesley Strick, quien no fue acreditado, para que refinara el trabajo de Waters. Sería Warner quien supuestamente le exigiría a Strick agregar el plan final del Pingüino, en donde quiere asesinar a los primogénitos de Gótica y atacar con misiles. Michael Keaton volvería como Bruce Wayne y Batman, mientras que para el papel del Pingüino, Burton quería a Marlon Brando, pero el estudio tenía en la mira a Dustin Hoffman, Robert De Niro y Christopher Lloyd. Pero cuando el personaje fue reimaginado en una versión más animal, se eligió a Danny DeVito, el cual no estaba muy de acuerdo con el papel, pero terminó siendo convencido por su amigo Jack Nicholson. Para el papel de Selina Kyle y Catwoman, inicialmente se pensó en Annette Bening, pero debido a su embarazo, tuvo que rechazar el papel. Así que se pensó en otras actrices, como Cher, Madonna, Bridget Fonda y Susan Sarandon. Incluso Seung Young, quien había sido elegida originalmente para interpretar a Vicky Vale en Batman de 1989, audicionó para el papel. Finalmente, Michelle Pfeiffer se quedaría con el codiciado rol, quien ya había sido considerada para interpretar a Vicky Vale en la película anterior, pero debido a su relación personal con el actor Michael Keaton, había sido descartada. El personaje de Max Schreck recayó en el actor Christopher Walken y su apariencia se basó en el actor clásico Vincent Price. Si bien el personaje de Robin fue eliminado del guión, el actor Marlon Wayans ya había sido elegido para interpretarlo y contratado para 2 películas. La música volvería a estar en manos de Danny Elfman, quien aceptó más allá de estar descontento con el hecho de que mezclaron su música con la de Prince en la primera cinta. Batman Returns se estrenó el 16 de junio de 1992, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de ese año, siendo la segunda Home Alone 2 y la primera Aladdin. Durante las vísperas de Navidad, una familia adinerada de Ciudad Gótica da a luz un niño deforme y salvaje. Dadas las circunstancias, deciden abandonar al niño a su suerte, lanzándolo de un puente y siendo arrastrado a las cloacas de la ciudad. 33 años después, sobre las mismas fechas, los diarios cuentan rumores sobre un hombre deforme que habita en las sombras al que llaman el Pingüino. Pero esos rumores son opacados por las celebraciones en la plaza principal de Gótica, comandadas por el magnate industrial Max Schreck. Pero inesperadamente, la ciudad es invadida por un grupo llamado el Triángulo Rojo. Ante el ataque, las autoridades de Gótica acuden al único hombre que puede hacerse cargo de tal situación. La batiseñal ilumina el cielo, y un pensativo Bruce Wayne alza su cabeza para acudir en ayuda de los ciudadanos de Ciudad Gótica. Una vez más, Burton nos sumerge en el mundo de Batman. El ambiente y estilo de la película de 1989 se mantienen,
Esa sensación de cine negro sigue presente, pero esta vez se siente más enfrascado en un cuento de Navidad. Esta gótica recuerda aún más a esas ciudades industriales de películas como Metrópolis, donde la sociedad se ve separada entre ricos y pobres, recubierta de una arquitectura imponente, pero tan asfixiante al mismo tiempo. Esta ciudad gótica es prácticamente blanco y negro. Realmente estamos ante una ciudad donde el espíritu navideño es tan lúgubre y melancólico como sus habitantes. Algo que marqué en la película anterior era cómo estaban bien logrados los planos que parecían calcados de una novela gráfica. Si bien esto se mantiene, es mucho menos marcado que en la cinta anterior. Como dije antes, el ambiente de esta cinta se siente enfrascado en un cuento lúgubre navideño. Tendremos esa sensación desde el inicio, al ver la triste introducción sobre el nacimiento del pingüino, adornado por la magnífica música de Danny Elfman, que nos conduce desde este oscuro cuento a la sublime apertura de la canción principal de Batman. De ahí veremos esta ciudad gótica 33 años después, y se nos introducirán dos personajes. Por un lado, Max Schreck, un empresario multimillonario, frío, desleal, machista y ambicioso. La personificación de la corrupción en el poder y la política. Esa persona que tiene dos caras, mientras que se muestra ante la sociedad como un hombre de familia y con empatía por el ciudadano, pero que en realidad es una rata sucia y que es capaz de absolutamente todo con tal de salirse con sus planes. Es entendible por qué el personaje fue creado para ser utilizado en lugar de Harvey Dent. Son dos personajes muy diferentes y la personalidad y cualidades de Shrek no tienen nada que ver con las de Dent. Shrek es secuestrado por el pingüino, quien lo extorsiona para que lo ayude a ser presentado en sociedad y que pueda buscar su verdadera identidad. Si bien el pingüino cree estar usando a Shrek, en realidad es él quien está siendo manipulado por el empresario, quien lo termina utilizando para sus oscuros medios, manejándolo como un animal amaestrado. Shrek termina aprovechando la empatía y lástima que la trágica historia del pingüino causa en los ciudadanos de Gótica, así que decide lanzarlo en una carrera política como alcalde y sacar al actual de su puesto, ya que si maneja al alcalde, podrá seguir sus oscuros planes en la industria energética de Gótica. El siguiente personaje que se nos introduce es Selina Kyle. Ella es la asistente de Max, una mujer vergonzosa, con falta de carácter y muy baja autoestima. Selina es solitaria, y no por elección. Es minimizada por Shrek, que con sus tratos machistas la suele reducir solo a una buena servidora de café. Cuando vemos el departamento de Selina, nos encontramos con este mundo rosa, con peluches, como si se tratara del cuarto de una niña, señalando de manera bastante obvia que ella sigue refugiada en su niñez, que necesita romper con ese mundo y convertirse en mujer. Ella descubre los planes de Max para la planta de energía, y este la termina arrojando por una ventana. Varios gatos lamen sus heridas, y desde este momento mágico y sobrenatural surge un renacimiento de Selina Kyle. La Selina sumisa y sin carácter ha muerto y renace como Catwoman, una mujer imponente, seductora y que no permite que el hombre la subyugue. En esta historia, Catwoman no funciona exactamente como un villano, sino más como un antihéroe. Ella está más centrada en la venganza. También veremos a la banda del Triángulo Rojo, que son los esbirros del pingüino. Es un grupo de personas que son claramente aquellos que están fuera del sistema, que son remarcados como los fenómenos. Ellos siguen al pingüino porque encuentran en él un líder que los representa. Es interesante cómo la película busca justificar los elementos típicos y que solemos dar por sentados
en un villano básico de cómic, como sus esbirros o su guarida. Todos estos elementos están en la película, pero lo bastante bien introducidos como para que se sientan naturales y reales en el mundo planteado por Burton. Si bien el ataque en la plaza dará pie a la primera aparición de Batman, la realidad es que la historia no hará hincapié en el personaje hasta pasados los primeros 40 minutos de película. Porque algo realmente interesante de esta película es que la historia se centra en los villanos. Ellos son el punto principal de la historia, y la trama gira en torno a ellos, mientras que Batman y Bruce Wayne juegan más un rol secundario. Cabe destacar que la primera introducción de Bruce en la película es legendaria. Lo encontramos solo, sentado en una habitación oscura, completamente perdido en sus pensamientos, a la espera de algo, hasta que la batiseñal lo alerta. Este Bruce Wayne es un alma herida. En la primera cinta era un niño en busca de venganza, encontrándose con ese espejo que representaba al Joker. Pero ahora que esa venganza se consumó, Bruce está tratando de encontrar su camino, porque su meta ya fue cumplida. Encontró al asesino de sus padres y vengó su muerte, y esto solo dejó un vacío en su interior. Es un Bruce Wayne que realmente se siente solo, que no sabe exactamente quién es, que sigue jugando en esa dualidad entre sus dos personalidades. Incluso podemos ver cómo encuentra cierta satisfacción al estar bajo el manto del murciélago, enfrentando al enemigo, porque esto lo saca de esa burbuja de pensamiento y aleja su mente de ese solitario mundo en el que se encuentra Bruce Wayne. Como dije antes, el Pingüino y su banda representan a los fenómenos e inadaptados que viven en las sombras de Gótica. Su plan inicial, por el cual termina siendo secuestrado Shrek, es ser introducido a la sociedad, salir de ese mundo de sombras y ser parte del mundo exterior. Él mismo se compara con Shrek, diciendo que ambos son iguales, ambos son monstruos, con la diferencia que a él se le permite estar en el mundo exterior, simplemente porque su monstruosidad no está expuesta de una manera física. Por otra parte, quiere descubrir quién es y quiénes fueron sus verdaderos padres. Hay que destacar la forma en la que el personaje del Pingüino es presentada al público. Si bien por un lado sabemos cuál es su plan y lo que hace, también hay un intento como de empatizar con el personaje, porque veremos de dónde viene, cómo fue abandonado, llevado a un circo como un fenómeno. Su vida realmente fue horrible. Incluso en una escena vemos a Bruce viéndolo por televisión, y a pesar de que sospecha de que hay algo turbio detrás, desea genuinamente que él encuentre a sus padres, porque esto es algo con lo que Bruce puede empatizar. Y esta misma sensación de lástima y comprensión puede generarse en el espectador y someterlos a esa dualidad de empatizar u odiar al Pingüino. Como dije antes, Shrek quiere aprovechar la buena imagen que el Pingüino está logrando por su situación y lanzarlo como alcalde. Esto es un homenaje a la serie de Batman de 1966, donde en 2 episodios el Pingüino se lanza como candidato para alcalde de Gótica. Cuando Batman logra sabotear los planes y lo deja expuesto, el Pingüino decide vengarse de una manera bastante bíblica, matando a todos los primogénitos de Gótica y finalmente mandando una legión de pingüinos con misiles para detonar la ciudad. Ese plan final del Pingüino con los misiles es lo que se siente más de villano de cómic, pero también da la sensación de que desentona un poco con el resto de las situaciones que fueron planteadas en la cinta. Se siente como un pretexto para esas últimas escenas de acción, ya que si nos ponemos a analizar,
se pudiera haber logrado el mismo final de la película sin el plan de los pingüinos con misiles. Con respecto a Catwoman, ella se verá atraída de una manera más sexual hacia Batman, algo que será mutuo, como también lo es el hecho de que Selina y Bruce se sienten atraídos el uno por el otro. Y notamos como Bruce se siente atraído hacia Selina, porque nota que detrás de ella hay algo más, algo oscuro, algo con lo que Bruce puede identificarse. Y el momento en que ambos están en el baile y se dan cuenta de sus identidades secretas, es definitivamente uno de los mejores momentos en la historia cinematográfica de Batman. El dramatismo en la escena es completamente palpable. De por sí, sigue siendo la mejor situación romántica en una película de Batman hasta la fecha. Porque realmente es creíble. No es como su relación con Vicky Vale en la primera cinta. Esta es una atracción que se justifica, que tiene sentido. No es simplemente un personaje que se introdujo para que Bruce o Batman tenga un interés romántico. Él realmente se identifica con ella, porque Selina está en la situación de venganza y perdida como él lo estaba en la primera película. Y en la escena final, donde él se quita la máscara y trata de explicarle esto a ella, de que ese camino de venganza no la va a llevar a ningún lado, de que ambos juntos pueden encauzar la oscuridad, ella elige ser consumida por esa venganza. Cabe destacar que en ese final, la idea original de Barton era que ella muriera junto a Max, ya que la idea de las 9 vidas era meramente simbólica y no algo real. Pero el personaje de Catwoman se había destacado tanto en la cinta que los ejecutivos de Warner querían mantenerla. Así que se agregó la escena final donde ella aparece de espaldas en un techo, la cual no es Michelle Pfeiffer, ya que no estaba disponible en ese momento y se usó una doble. Si bien Barton no estaba de acuerdo con este agregado, sí terminó estando de acuerdo con la idea de crear una película centrada en Catwoman y con Michelle Pfeiffer. Pero ese proyecto se siguió aplazando hasta que terminó convirtiéndose en la Catwoman del 2004 con Halle Berry. El final del Pingüino también será trágico, dejándonos una vez más esa sensación de sentir o no lástima por él, mientras que Bruce Wayne regresa a su soledad, donde se le da fin a este lúgubre cuento navideño. Batman Returns es una historia donde se nota muchísimo más la mano de Burton y la libertad a la hora de introducir a Batman a su mundo, y es realmente buena y súper funcional, en especial el hecho de cómo la historia se centra en los villanos y la profundidad con la que estos son tratados, y como esos 3 villanos reflejan diferentes caras de Batman y Bruce Wayne. Max es lo que el mundo de los ricos y empresarios significa para el ciudadano común de Gótica, cómo la gente identifica a estas personas, y algo con lo que Bruce busca despegarse. Catwoman con su doble identidad y su motivación, y el Pingüino con su pasado y origen. Todo eso forma parte del personaje de Batman. Es una de las cintas más complejas y mejor elaboradas de superhéroes hasta la fecha. Sin Batman y Batman Returns, no tendríamos el cine de superhéroes de hoy en día. Es una lástima que, como veremos en futuros videos, Warner decidiera alejarse de este universo de Batman e ir bajando la apuesta a algo más liviano en las siguientes 2 entregas, por una cuestión meramente comercial. En 1989, la Batmanía había explotado. La nueva cinta del encapotado de Ciudad Gótica, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Jack Nicholson y Michael Keaton, era un éxito descomunal.
y Warner, ni lentos ni perezosos, querían lo antes posible una secuela, y con Burton de nuevo detrás de las cámaras. En 1992 se estrenaría la ansiada secuela, bajo el título de Batman Returns. Michael Keaton volvería como Batman, acompañado de Michelle Pfeiffer como Catwoman y Danny DeVito como el Pingüino. Si bien la cinta estuvo lejos de ser un fracaso, recaudó menos que su antecesora, lo cual no agradó mucho a los ejecutivos de Warner. Pero el mayor problema era su tono oscuro, lo cual llevaría a la queja de las compañías que invirtieron en la película, en especial McDonald's, los cuales no podían vender una figura del Pingüino en sus cajitas felices cuando el ser era tan grotesco en la película. Esto llevó a los ejecutivos a tomar la decisión de buscar un nuevo enfoque para la franquicia, uno más familiar y sobre todo más comercial. Es así que durante una reunión, mientras Burton explicaba dónde quería llevar esta tercera parte, los ejecutivos le sugirieron que se enfocara en un proyecto más suyo. Esto, inmediatamente, dio a entender a Burton que no lo querían en esta tercera parte. Así que él sería solo uno de los productores, mientras que la dirección caería en las manos de Joel Schumacher. De esta manera, el film que hasta ese momento Burton pensaba llamar Batman Continues pasó a ser Batman Forever. Michael Keaton no estaría de acuerdo con el guión y renunciaría a volver a ser Batman, mientras que el papel sería retomado por Val Kilmer. Pero hablemos sobre qué trataría esta fallida Batman Continues y sus personajes. Esta secuela iba a contar con el regreso de Michelle Pfeiffer como Selina Kyle y Catwoman. La trama iba a profundizar más en su relación con Bruce y sería también el pie para la película en solitario de Catwoman. Recordemos que Burton tenía pensado hacer una cinta centrada en el personaje de Catwoman. Si bien Burton ya estaba fuera de la franquicia, el proyecto seguía en el tintero, pero se siguió atrasando, y con Michelle Pfeiffer ya fuera del personaje, terminaría siendo interpretado por Halle Berry en la cinta del 2004, con una Catwoman que difería muchísimo del planteado por Burton en Batman Returns. Por otro lado, también aparecería otra mujer en la vida de Bruce, creando así un triángulo amoroso. Esta sería una psicóloga interpretada por René Russo. Si bien Catwoman no sería parte de Batman Forever, el personaje de la psicóloga sí sería incluido, pero interpretado por Nicole Kidman. También se planeaba el regreso del personaje de Harvey Dent, el cual había sido interpretado por Billy Dee Williams en Batman de 1989, personaje que no había sido incluido en Batman Returns, ya que en su lugar se creó el personaje de Max Schreck. En esta cinta veríamos por fin su paso de fiscal al villano Dos Caras. Este personaje también sería incluido en Batman Forever, pero interpretado por Tommy Lee Jones, pero ya como un villano establecido, ignorando su origen. Otro personaje que también terminó siendo incluido en Batman Forever es el Acertijo, el cual fue encarnado por Jim Carrey. Pero originalmente se tenía pensado que el personaje fuera interpretado por Robbie Williams en Batman Continues. Recordemos que Warner utilizó a Robbie Williams para convencer a Jack Nicholson de que interpretara al Joker en Batman de 1989. Esto llevó a que Williams estuviera sumamente enojado con Warner durante años. Parecía que iba a tener una revancha con el Acertijo en Continues, pero tristemente esto no sucedería. Originalmente se había pensado que el personaje de Robin apareciera en Batman Returns como un ayudante de mecánico. Esto finalmente fue descartado, porque ya había demasiados personajes en la cinta y no habría tiempo para desarrollarlos a todos. Pero sí se había pensado en incluirlo en la secuela. Incluso ya se había contratado al actor Marlon Wayans para interpretarlo. De todas maneras, el personaje de Robin sí aparecería en Batman Forever, pero interpretado por el actor Chris O'Donnell, y con un origen más acorde con el cómic original. Con estos personajes se llevaría adelante la cinta Batman Continues, la cual también explotaría el pasado de Batman por medio de flashbacks, inspirándose en el cómic Año 1. Finalmente, en su lugar, tendríamos Batman Forever, pero años después llegaría la esperada continuación de Batman Returns, no como película, sino como cómic, con Batman 89. Bajo el guión de Sam Hamm, quien fue guionista en Batman y Batman Returns,
y el lápiz de Joe Quiñones, en 2021, llegaría Batman 89, un cómic dividido en 6 números que continúa el universo de Batman creado por Tim Burton, ignorando así las secuelas Batman Forever y Batman y Robin. El cómic ocurre un tiempo después de los eventos de Batman Returns. Ciudad Gótica se encuentra sumergida en el caos debido a 2 facciones en guerra. Por un lado, un grupo de pandilleros inspirados en el Joker, mientras que por el otro tenemos un grupo de justicieros vestidos como Batman. El fiscal Harvey Dent se encuentra completamente en contra de estos justicieros enmascarados y obviamente culpa de esto a Batman y al comisionado Gordon por apoyar al misterioso hombre murciélago. Así que con la ayuda de su prometida e hija del comisionado, Bárbara Gordon, inicia una campaña para desacreditar a ambos. Por otro lado, Batman conoce a otro de los justicieros enmascarados en uno de los barrios bajos de Gótica. Este resulta ser Drake Winston, ayudante de mecánico en un viejo taller que pertenece a Jerome Otis, que fue una figura importante en la infancia de Dent. Ambos se encargarán de salvar a Dent durante un incendio, pero este quedará fuertemente desfigurado y mentalmente trastornado, lo que lo llevará a convertirse en Dos Caras, quien busca reformar la ciudad de la manera más drástica, mientras Drake Winston terminará descubriendo la identidad secreta de Bruce Wayne y uniéndose a él para combatir el caos actual de Gótica. También volverá Catwoman y será parte de la trama, además de que volverá a intentar conectar con Bruce. El cómic mantiene el diseño de los personajes basándose en los actores que lo interpretaron en la película, incluyendo a Marlon Wayans como Robin. La historia y la ambientación también mantienen ese drama tan latente en el Batman de Burton. Si bien dudo que esta sería la historia que hubiese contado exactamente Burton para Batman Continuous, es interesante siempre ver un poco más de este universo de Batman. Incluso sería genial que más adelante salgan más historias basadas en el universo de Burton. Pero lo más cercano que tenemos a eso, por el momento, en el mundo del cine, es el regreso de Michael Keaton como Batman en la película de Flash. Para aquellos que estén interesados en leer este cómic, les dejo un link en la descripción a la página del lado B7. El Batman interpretado por Michael Keaton y dirigido por Tim Burton en 1989 había sido todo un éxito, lo cual lleva a una inminente secuela en 1992 con el mismo dúo. Si bien la cinta no había recaudado tanto como la primera parte, estaba lejos de ser un fracaso de taquilla, pero sí había molestado a los inversores de Warner, en especial McDonald's, quienes no se sentían a gusto por el tono oscuro, el cual no combinaba con su imagen familiar y sus productos que suelen acompañar la cajita feliz. Esta importancia comercial llevó a Warner a querer enfocar la siguiente película a una versión menos oscura, más familiar y sobre todo, más comercial de Batman. Tras una reunión con los ejecutivos, Tim Burton dedujo que no lo querían en la próxima película de la franquicia, así que en esta cinta solo ocuparía el lugar de productor y sería el encargado de dar el visto bueno a Joel Schumacher como el director de la cinta, o establecer la importancia de que esta historia se centre en la dualidad del personaje. Schumacher originalmente quería hacer una precuela, basándose en el cómic de Batman Year One, pero Warner quería una secuela, así que la idea fue descartada. Los primeros en encargarse del guión fueron la pareja de Lee y Janet Scott Butler. En su versión de la historia, el Acertijo se llamaba Lyle Hackerdorf y tenía de compañero una rata mascota. Los otros villanos serían el Espantapájaros y el regreso de Catwoman. Si bien varios diálogos del guión y escenas se mantuvieron, otras fueron modificadas por pedido de Schumacher por el guionista Akiva Goldsman, que se encargó de reescribir la historia, eliminando a los personajes del Espantapájaros y Catwoman.
Inicialmente, Michael Keaton regresaría como Batman, pero terminó rechazando la oferta después de leer el guión, a pesar de que Warner le ofreció $15 millones. Así que se decidió buscar un actor más joven para interpretar el personaje. La primera oferta se le hizo a Ethan Hawke, quien la rechazó. Schumacher tenía varios actores en mente, entre los que estaban Keanu Reeves, Alec Baldwin, Kurt Russell, Dean Cain, quien fue descartado casi de inmediato debido a que ya interpretaba a Superman en la serie de Lois y Clark, Johnny Depp, entre muchos otros. Pero sería finalmente Val Kilmer quien se quedaría con el papel. Para el personaje de la doctora Chase Meridian, inicialmente se había elegido a René Russo, pensando que Batman sería Michael Keaton. Pero debido a que ahora el personaje iba a ser interpretado por Val Kilmer, se buscó a otra actriz para el papel. Sandra Bullock, Robin Wright, Jean Tripplehorn y Linda Hamilton fueron consideradas para el papel, pero finalmente se lo llevaría Nicole Kidman. Billy Dee Williams había interpretado a Harvey Dent en la película de 1989, y la idea era que regresara en esta tercera parte para interpretar al villano Dos Caras. Pero Schumacher eligió a Tommy Lee Jones, aunque se consideró a Al Pacino, Robert De Niro, Clint Eastwood y Martin Sheen para el papel. Para el papel del Acertijo, originalmente se había hablado con Robin Williams, pero finalmente se decidió por Jim Carrey. Cabe mencionar, como curiosidad, que Michael Jackson estaba muy interesado en este papel, e insistió muchísimo para obtenerlo, pero según palabras del propio Schumacher, fue rechazado aún antes de que Carrey fuera escogido. Marlon Wayans ya había sido contratado para interpretar a Robin desde el rodaje de Batman Returns, pero Schumacher decidió que quería a otro actor para el personaje. Se consideró a Leonardo DiCaprio, que tras una reunión con el director decidió rechazar el papel. Matt Damon, Corey Feldman, Mark Wahlberg, Ewan McGregor y Jude Law, entre otros, fueron considerados para el papel. Finalmente, sería Chris O'Donnell quien se quedaría con el personaje. Por último, remarcó el pequeño papel de Drew Barrymore como una de las mujeres de Dos Caras. Por otra parte, el cantante Bono de la banda U2, que hicieron el single de la película Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, iba a ser un cameo como su personaje Mephisto, pero finalmente decidieron que no era adecuado para la película. La estética y tono de la cinta se vio fuertemente influenciado por los cómics de Batman de la década del 40 y del 50, y sobre todo por la serie de televisión de los 60. La ciudad de Gótica cambió de su oscura visión, influenciada por el impresionismo alemán, a una especie de Tokio moderna, con mucho neón, con la arquitectura de la ciudad de Nueva York de los años 30, acompañado de gigantescas estatuas. Uno de los temas más controversiales de esta cinta fue el cambio de estética en el traje de Batman, el cual se vio mucho más orgánico, pero con un elemento que llamó la atención de todos: sus marcados pezones. Si bien durante años muchos hablaron de que esto se debía a un fetiche, el diseñador de vestuario, José Fernández, declaró que se debía a que en los cómics los personajes usan ropa tan apretada para marcar sus cuerpos que parece más un body painting que ropa en sí. Siguiendo esa lógica, por una cuestión anatómica, diseñó los pezones, sin pensar que esto causaría tanto furor. Como curiosidad, el artista H.R. Giger, especialmente reconocido por ser el encargado de diseñar los xenomorfos de la saga Alien, hizo un diseño del Batimóvil para la película, que finalmente fue rechazado por considerarse demasiado oscuro, aunque su diseño influenció un poco el producto final. Por el lado de la banda sonora, esta vez estuvo en manos de Elliot Goldenthal, quien hizo un excelente trabajo, incluso dejando otra melodía épica como canción principal del encapotado, aunque no llegaría a ser tan reconocida como la creada por Danny Elfman. Incluso en el tráiler de Batman Forever, por un momento se utiliza la canción creada por Danny Elfman. En la descripción del video les dejo dicho tráiler.
También contaría con una banda de sonido más comercial, como fue en su momento la de Prince para la película de 1989. Esta sería un éxito, en especial los sencillos Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me de U2 y Kiss from a Rose de Seal. La producción no se vio ajena a los conflictos. Por un lado, Val Kilmer se llevaba muy mal con Schumacher, el cual marcó a Kilmer como de infantil e imposible, alegando que se había peleado con varios miembros del equipo y que incluso se negó a hablarle durante 2 semanas. Pero ese no sería el único conflicto, ya que el mismo Jim Carrey confirmó que Tommy Lee Jones literalmente le dijo que lo odiaba y que no aprobaba su humor. La película se estrenó el 16 de junio de 1995, siendo un éxito de taquilla, recaudando más que Returns, pero por debajo de la cinta de 1989. Por supuesto que existía una vasta cantidad de productos basados en la película, entre los que se destacan los videojuegos producidos por Atline y lanzados en varias plataformas domésticas, y una versión arcade del juego que también fue porteada a las consolas PlayStation y Sega Saturn. Los únicos actores que volvieron a repetir su papel en esta secuela son Michael Gough como Alfred y Pat Hingle como el comisionado Gordon. En aquel momento, esta película fue considerada una secuela directa de las 2 primeras partes, aunque más allá de las diferencias estéticas y de actores, también habrá una diferencia de guión con las cuales no coinciden ciertas cosas que sucedieron en las primeras películas. Hoy en día, tanto Forever como su secuela, Batman y Robin, son consideradas versiones alternas a la línea creada por Tim Burton, la cual tuvo una secuela en cómics de la que estuvimos hablando en el video de Batman Continues. Aunque dentro de los conceptos actuales del multiverso, todo es canon. Hay que destacar que la estética, estilo club nocturno, lleno de luces de neón, planteada por Schumacher, es bastante interesante, dando un estilo irreal, muy de generación MTV, al igual que su visión de una gótica más moderna y de enormes estructuras y estatuas. También veremos en esta cinta cómo se implementan varios efectos CGI, incluso tendremos más escenas de acción, de las cuales también veremos combates mucho más dinámicos, fluidos y coreografiados, a diferencia de las cintas anteriores. Otra cosa que se marca desde un primer momento en esta cinta es el humor. La película inicia mostrándonos a Batman armándose en pequeñas tomas, al mejor estilo Arnold Schwarzenegger en la película Commando. Seguido a esto, Alfred le pregunta si quiere un sándwich para comer, a lo que Batman responde que mejor comprará algo en el camino. Esta escena inicial se utilizó para el comercial de McDonald's y posiblemente haya sido pensada directamente con ese fin. En la descripción les dejo el link a dicho comercial. Y tan solo con esta escena inicial vemos como esta película está muy alejada del tono oscuro de las 2 cintas anteriores. Así veremos a Batman llegar a un banco donde Dos Caras está robando una bóveda. Lo primero que notaremos en este Batman es que se expone mucho más públicamente, pero también es más aceptado a nivel social, como ese héroe de la serie de Adam West, y lejos del vigilante sombrío de Michael Keaton. También conoceremos a la psicóloga Chase Meridian, la cual se nos presenta como un personaje completamente lanzado desde un inicio, tratando desesperadamente de seducir a Batman. Estéticamente, se ve como una femme fatal de una película de cine negro, pero su actitud es la de un personaje básico de una película erótica barata de Cinemax o de Film Zone. Y estas serán las primeras impresiones que tendremos de ella, lo cual cambiará cuando se encuentre frente a Bruce Wayne y la vemos actuar como un personaje más enfocado y real, lejos de esta extraña fantasía de mujer lujuriosa que vemos al principio. En estas instancias, ella tratará de ayudar a Bruce analizándolo, ya que uno de los temas más importantes de la cinta es la dualidad de Batman y Bruce Wayne. ¿Dónde termina Bruce y dónde empieza Batman? Bruce tratará de salir con ella, pero ella está básicamente caliente con Batman,
Así que esto creará una especie de triángulo amoroso, al mejor estilo Lois, Clark Kent y Superman. Realmente toda esta trama entre ellos es bastante telenovelesca. Y es ridícula cuando la comparamos con la relación tan fuerte que vimos entre Bruce y Selina en la película anterior. También, en esta relación, se verán dos elementos que marcan las diferencias que decía anteriormente de continuidad. Por un lado, Bruce dice que nunca estaba enamorado, algo totalmente falso, después de que vimos sus sentimientos por Selina en Returns y sus sentimientos por Vicky Vale en la película de 1989. Y lo otro que dice es que nunca le reveló a nadie su identidad. Una vez más, algo falso, ya que también se la reveló a Selina en el final de Returns, y en la primera película vimos cuando Vicky Vale entra en la Baticueva, gracias a Alfred. Así que ya había revelado su identidad 2 veces. Con respecto a Dos Caras, está enmarcado como un simple villano caótico, bastante básico, lejos de su profundidad en los cómics. A veces parece como una versión exagerada del Joker de Jack Nicholson. Veremos en una pequeña escena durante un noticiero cuando su rostro es quemado durante un juicio y nos explican que los químicos alteraron su cerebro, lo cual lo llevó a culpar a Batman de su desgracia cuando en realidad intentó salvarlo. Por otro lado tenemos a Edward Nygma, quien muestra su invento que permite modificar las ondas cerebrales de las personas a Bruce Wayne. Este rechaza su invento, explicando que algo así es simplemente poco ético. Ante el rechazo, Nygma comienza su plan para vengarse de Bruce, así que tomará una nueva personalidad como el Acertijo. Esta versión de Carrey está sumamente inspirada en el Acertijo de Frank Gorshin de la serie de los 60, pero también es planteado como un científico loco cuyo objetivo principal es absorber todo el conocimiento posible y convertirse en el ser más inteligente del mundo. Definitivamente, lo hace un villano más interesante que Dos Caras. Después de la primera media hora, será el turno de presentarnos a Robin. Al igual como se hizo en la primera película de Batman, se respeta el origen, pero tiene un pequeño agregado. En la película de 1989, resultaba que el Joker era el asesino de los padres de Bruce. En esta cinta, Dos Caras será responsable de la muerte de los padres y el hermano de Dick Grayson. Luego de este evento, tendremos una de las escenas más interesantes en la película. Los recuerdos de Bruce, de la muerte de sus padres, el funeral de ellos y cuando cayó en la cueva que luego sería la Baticueva. Todas estas escenas son de un sentido onírico, muy bien logrado. Todo esto vuelve a Bruce porque se identifica con lo que siente Dick, al haber vivido una situación más que similar. Es también lo que lo lleva a quererse hacerse cargo de él. Entonces, se va a crear una relación entre Bruce y Dick, donde este trata de enseñarle al joven que la venganza por la muerte de sus padres no le va a traer ningún beneficio. En su propia experiencia, eso solo lo lleva a una catapulta que lo lleva a una venganza constante, siempre en busca de un nuevo enemigo. Entonces, en un principio, Bruce busca constantemente proteger a Dick, pero entrada la última parte de la película, entenderá que su misión no es protegerlo, sino guiarlo. El Acertijo se une a Dos Caras con la promesa de que él puede averiguar quién es realmente Batman por medio de su invento. Para eso necesita conseguir dinero y elementos, y uniéndose a Dos Caras comienzan una serie de atracos. Esta dinámica entre los dos villanos es claramente un homenaje a los planes clásicos de estos personajes en la serie de Batman de los 60. Así que mediante un error bastante tonto de parte de Bruce, consiguen descubrir que es Batman. Así que durante la noche de Halloween deciden atacar la mansión Wayne, misma noche en la que Bruce había decidido contarle sobre su identidad a Chase. Hasta este momento de la película jamás nos habíamos enterado de que estábamos en la fecha de Halloween. Una lástima que esto solo se usara como una excusa para justificar por qué las rejas de la mansión Wayne estaban abiertas a todo el mundo esa noche.
realmente hubieran podido explotar mucho más esta festividad, como se hizo con la Navidad en Batman Returns. Este ataque desencadena el encuentro final contra los villanos, donde una vez más brillará más el personaje de Jim Carrey, y Batman y Robin trabajarán juntos como equipo por primera vez. En el final, Bruce resuelve su conflicto y abraza ambas identidades, identificándose como una sola persona. Bruce Wayne es Batman, Batman es Bruce Wayne. Y este tema es definitivamente el más interesante de la película. Pero por lástima, es un problema que se plantea de una manera muy superficial y la resolución es muy poco profunda. Pero la realidad es que esto se debe al corte final de la película, ya que existen escenas extra que fueron parte de una edición en DVD, que muestran momentos más oscuros y de mayor desarrollo sobre este tema, los cuales nos darían una mirada más profunda sobre el conflicto y la resolución. Aparte, también agrega más contexto a personajes como Dos Caras. Se dice que este corte completo de la película existe, e incluso Kevin Smith dice que tiene una copia y que ya fue exhibida de manera privada. Ojalá algún día podremos ver esta versión y apreciar la película desde otro punto de vista. Pero, para aquellos que están interesados en ver los extras del DVD con estas escenas, les dejo un link en la descripción. Batman Forever no es una mala película, pero no podemos evitar sentir como dista del trabajo de las dos películas anteriores. Es una especie de híbrido entre lo que hizo Burton y el Batman de los 60, que es lo que se siente más homenajeado. De por sí, la última escena de la película, que nos muestra a Batman y Robin corriendo hacia la cámara, nos recuerda a la apertura animada del programa de televisión. Aunque también hay pequeñas escenas y tomas que están sumamente inspirados en algunos cómics. Val Kilmer no es un mal Batman, pero queda opacado al lado del Batman de Michael Keaton. Pero definitivamente se desenvuelve muy bien como Bruce Wayne. Entre los villanos, Carrey realmente brilla en su papel, mientras que personajes como Chase, Robin o Dos Caras son mucho menos memorables. Es una cinta término medio en todos los sentidos. Algunos no gustarán de esta película, otros le tendrán un cierto amor nostálgico. Es una cinta entretenida, que está bien, pero es inevitable sentir que estamos ante una versión diluida del Batman que nos trajo Tim Burton. Tras el éxito de taquilla de Batman Forever, Warner Bros. Inmediatamente encargó una secuela, con Joel Schumacher una vez más como director y Akiva Goldsman como guionista. La historia fue pensada por Schumacher y Goldsman durante la preproducción de la película A Time to Kill. Uno de los villanos sería el Señor Frío, y utilizaron como base para su historia de origen la narrada en el episodio Heart of Ice de Batman, la serie animada. Pero Goldsman no estaba muy contento con el rumbo que tomaba el proyecto. El estudio le había ordenado a Schumacher que la película tenía que estar íntimamente ligada al merchandising, en especial los juguetes. Tanto es así que durante la preproducción, las empresas de juguetes estaban presentes en las reuniones, y muchos elementos de la cinta, como el arma del Señor Frío, fueron específicamente diseñadas por la empresa de juguetes. Chris O'Donnell retomó el papel de Robin, mientras que Val Kilmer no volvería como Batman, ya que su relación con Schumacher en Batman Forever había sido bastante complicada. De todas formas, Schumacher dijo que Kilmer estaba más interesado en trabajar con Marlon Brando en la adaptación de La Isla del Dr. Moreau, mientras que Kilmer declaró que ya estaba comprometido con la producción de la película El Santo. David Duchovny y William Baldwin fueron considerados para ser los nuevos Batman, pero uno de los productores sugirió a George Clooney.
Finalmente, Schumacher se convenció al verlo actuar en la película Del crepúsculo al amanecer. Schumacher quería a Arnold Schwarzenegger para el papel del Señor Frío. Este se negó desde un principio, pero fue tanta la insistencia del director, aparte de que recibiría la paga más alta de todo el elenco, que finalmente accedió. El papel de Hiedra Venenosa terminó en manos de Uma Thurman, aunque Demi Moore, Sharon Stone y Julia Roberts también fueron consideradas para el papel. Alicia Silverstone fue considerada desde un principio para ser Batichica, pero debido a la mala recepción de la película y por sobre todo las críticas que recibió por su físico, Alicia decidió alejarse de la actuación después de Batman y Robin, aunque retomó su carrera varios años después. Michael Gough regresaría como Alfred y Pat Hingle como el comisionado Gordon. Elliot Goldenhall volvió a hacerse cargo de la banda sonora, como en Batman Forever. Al igual que en la cinta anterior, también estuvo compuesta de artistas conocidos. Los temas más promocionados fueron The End is the Beginning is the End de The Smashing Pumpkins, compuesta originalmente para la película, al igual que la canción Gotham City de R. Kelly. La cinta se estrenó el 12 de junio de 1997, siendo la menos exitosa de la saga hasta la fecha, tanto en recaudación como en críticas. La cinta inicia de la misma manera que Batman Forever, pero en lugar de ver solo a Batman, también vemos a Robin. Así que vemos este montaje de escenas mientras que ambos se visten, y el Batimóvil saliendo al final. En Forever teníamos el chiste sobre comer algo en el camino. En esta, el chiste es Robin diciendo que quiere un auto. En Forever, ese chiste inicial marcaba el tono más ligero que iba a tener la película a diferencia de sus dos entregas anteriores. Esta cuarta parte marca el hecho de que será aún más ligera que la película anterior. El primer encuentro que veremos será el de nuestros héroes contra el Señor Frío. Y este primer enfrentamiento también nos marcará el tipo de acción que tendrá el resto de la cinta. La acción, las armas de nuestros personajes, todo tiene un tono ligero y cómico, claramente inspirado en la serie de Adam West. Las acrobacias y coreografías, que en Forever eran mucho más dinámicas e interesantes, se vuelven bastante irreales y absurdas en esta cuarta parte. También veremos mucho más el uso del CGI que en la cinta anterior, tanto para vehículos como personajes. En toda esta primera parte, Batman y Robin hacen un chiste tras otro, sin dar descanso alguno. Es la idea de tirar muchas frases cómicas, ya que alguno tiene que causar gracia en algún momento, por una cuestión de porcentajes. A esto también se le suma el hecho de que el Señor Frío todo el tiempo tira frases relacionadas al hielo o al frío. Todo esto nos da la pauta que obviamente esta película no se toma nada realmente en serio. La motivación de los crímenes de Frío se relaciona a su esposa. Su verdadero nombre es Victor Fries, quien tuvo un accidente de criogenia en su laboratorio cuando trataba de encontrar la cura para su esposa Nora Fries, que padece la enfermedad, el síndrome de McGregor. Debido al accidente, Frío ahora depende de un traje que utiliza diamantes para funcionar y mantener su temperatura bajo cero, mientras que sigue buscando la cura para su esposa. Por el otro lado, tenemos a la doctora Pamela Isley, una botánica que experimenta con un veneno para crear una cruza de animales y plantas que le dé la capacidad de defenderse a estas últimas de los estragos que el hombre hace a la madre naturaleza. Sin embargo, su colega, el Dr. Jason Woodry, roba muestras de su veneno para crear una raza de supersoldados y venderlos al mejor postor. Y así convierte a un débil prisionero, Bane, en una mole imponente y poderosa. Al ver esto, la doctora Isley dice que llevará a Jason ante la justicia, a lo que la termina asesinando, arrojándola sobre un montón de sustancias químicas. Así que ella volverá a la vida como Hiedra Venenosa, una versión mucho más femme fatale, con la capacidad de envenenar a sus víctimas simplemente por medio de un beso, y Bane será su fiel lacayo.
Y acá es donde tenemos la deformación prácticamente criminal de un personaje. Bane, en los cómics, no es solo un villano grande y fuerte, es un hombre sumamente inteligente que en la saga de la caída del murciélago logra llevar a Batman no solo a su límite físico, sino también mental. Pero en esta película podemos observar que solo se basaron en su apariencia física para crear un personaje tonto y pasivo. Con respecto al Bruce que interpreta George Clooney, es mucho más tranquilo, un personaje más amigado con sí mismo, a diferencia de los traumados Bruce Wayne de Michael Keaton y Val Kilmer. Su relación con Dick Grayson o Robin es más la de un hermano mayor que no confía en su hermano menor y lo sobreprotege, pensando que no está listo para hacer las cosas por su cuenta, mientras que este tiene actitudes de adolescente rebelde, por momento bastante insoportables. A la media hora de película conoceremos a Barbara Wilson, la sobrina de Alfred, que gracias a la invitación de Bruce decide hospedarse en la mansión. Si bien se ve como una inocente colegiala, en realidad es una chica adicta a la acción que le gusta correr en carreras clandestinas. Esto se ve descubierto por el personaje de Dick, aunque detrás de esto hay una razón que explicaré más adelante. Obviamente, Bárbara será Batchica, pero en este caso se cambió su parentesco, volviéndose una sobrina de Alfred, cuando en realidad siempre fue la hija del comisionado Gordon. De modo que la película crea un origen para la Batchica completamente nuevo. Si es verdad que por medio de su sobrina sabremos más sobre la familia de Alfred, sobre su hermano Wilfred, quien también es mayordomo, y originalmente fue referenciado en diferentes cómics, y su hermana Margaret, madre de Bárbara, que fue inventada para esta cinta. Cabe destacar que a diferencia de las 3 películas anteriores, donde Batman tenía intereses amorosos con más presencia en la trama o más problemáticos, acá tiene una novia llamada Julie Madison, que tiene muy poca presencia en la película. Bruce da una fiesta para atraer a Frío a una trampa, pero también aparece Hiedra, quien termina manipulando a Batman y Robin por medio de sus feromonas. Destaco 2 cuestiones en esta secuencia. Por un lado, la escena del baile de Poison vestida de gorila, la cual queda bastante fuera de lugar en la película, así como el chiste de la batitarjeta de crédito de Batman, pero que de todas maneras, dentro del concepto de versión moderna de la serie de Adam West, sí tiene sentido. De por sí, toda esta secuencia es muy un capítulo de Batman de los 60, incluso la escena de seducción. Finalmente, Frío será arrestado y llevado a Arkham, donde es liberado por Hiedra, quienes hacen una sociedad para trabajar juntos. Aquí llegamos al tema más importante que trata la cinta, el cual es interesante y es la muerte y el intento de controlarla. Dick descubre que Bárbara corre estas carreras para reunir dinero porque sabe que Alfred está enfermo. Él se encuentra en las primeras etapas de la enfermedad de McGregor. Una escena antes de que Bruce sepa de la enfermedad de Alfred, estos dos tienen una charla, en la que Alfred le dice que la muerte de sus padres lo llevó a convertirse en un ser controlador, en especial cuando se trata de su destino, que Batman nació como un intento de controlar el caos que es el mundo y la muerte misma, aunque esta sea inevitable en algún momento. Esto también se refleja en el personaje de Frío, que congela a su mujer para encontrar una forma de curar su enfermedad, tratando de vencer a la muerte, congelando el tiempo para ganar una carrera ante lo que se cree inevitable. Mientras que el personaje de Hiedra quiere salvar el planeta y a la madre naturaleza por medio de la muerte de otros, en este caso, todo ser vivo que no sea una planta. Evitar la muerte del planeta matando a sus habitantes. Batman y Robin descubren que Frío tiene congelada a su mujer y que conoce una cura para las primeras etapas de la enfermedad de McGregor. Por otro lado, Hiedra desconecta a la mujer de Frío y le hace creer que fue Batman, lo cual lo motiva a seguir los planes de Hiedra,
cegado por venganza, utilizando el telescopio de Gótica y sus satélites para crear una nueva edad de hielo que termine con toda la vida en Gótica y después en el mundo, donde las plantas mutantes de Hiedra reinarán como una nueva raza superior. Mientras que Batman y Robin van camino a detener a Hiedra, Bárbara descubre la Baticueva y por medio de un mensaje de Alfred en la Baticomputadora que había previsto que ella llegaría ahí, le avisa que ya tiene un traje para ella. Y así, tenemos un origen básico y poco inspirado para Batichica. Con la llegada de Batichica, Batman y Robin logran terminar con Hiedra y Bane y van en busca de Frío, donde cambian a una versión plateada y negra de sus trajes que realmente, en lo personal, no me gusta para nada. Resuelta la batalla final, Batman le hace saber que en realidad fue Hiedra quien desconectó la cámara criogénica de Nora, pero que ellos lograron reconectar, así que ella sigue viva. Así Batman apela al Doctor, que aún sigue en Frío, más allá de su cepa malvada, y este le da la cura para la enfermedad de Alfred. Y como agradecimiento, Frío es encerrado en Arkham, pero con un laboratorio a su disposición para continuar con su investigación para salvar a su esposa. Alfred se salva, todos son una familia feliz y la cinta cierra como Batman Forever, con los tres personajes corriendo hacia la cámara con la batiseñal de fondo. Batman y Robin es una película simple, sin mucho sentido. Definitivamente es un intento de una versión moderna de un episodio de la serie de los 60, pero sobreproducido. Forever tenía ciertos toques y homenajes a la serie de Adam West, pero trataba de mantener la seriedad y la oscuridad de las cintas anteriores. En esta cuarta parte, eso queda completamente atrás. Esto es una película para chicos, volviendo a poner el personaje en esa visión cómica y poco seria que Burton había logrado romper con Batman de 1989. Es una película que está bien para los más chicos, para vender juguetes y cajitas feliz. Como producto comercial, funciona, pero como adaptación de Batman es un producto insulso. Está claro porque esta película terminó enterrando sus futuros proyectos cinematográficos por varios años e incluso hizo que las grandes productoras se alejaran de las adaptaciones de cómic por un tiempo. También se volvió un estigma para todos aquellos involucrados en la producción, especialmente para el director Joel Schumacher, el cual, teniendo muchas producciones buenas en su carrera, terminó siendo reconocido por gran parte del público como el director de Batman y Robin, la peor película de Batman. Pero esto, en verdad, también tiene su lado positivo, y es que si esta película hubiese tenido el éxito que se esperaba, todas las secuelas hubieran tenido el mismo estilo, o peor. En realidad, ya había un proyecto para ponerse en marcha como secuela de esta cinta. El título iba a ser Batman Unchained. Clooney, O'Donnell y Silverstone regresarían como el trío dinámico y el villano sería el Espantapájaros, interpretado por el rapero Coolio, que incluso causaría alucinaciones a sus protagonistas, trayendo de nuevo villanos anteriores de la franquicia, como Jack Nicholson, como el Joker. Pero debido a la mala recepción de Batman y Robin, todo proyecto a futuro fue cancelado. Estas 4 cintas de Batman tuvieron un viaje vertiginoso, como pocas franquicias lo han tenido. Empezamos con una cinta rompedora, como fue Batman de 1989, una producción única y diferente del personaje, como lo fue Batman Returns, una versión más pop y endulzada de las 2 versiones anteriores en Batman Forever, y un mero intento comercial con Batman y Robin. Recordá que ayudas mucho al canal suscribiéndote, dando like y compartiendo. También podés colaborar con Cafecito y PayPal. No olvides visitar el canal de Lado B7 Extra, la página de Lado B7 y seguirme en las redes sociales. Eso es todo por este video y nos vemos la próxima acá, en la dimensión de Lado.
B7.